Buenas tardes a todos y a todas. Comenzamos esta charla en la que vamos a tratar de dar respuesta principalmente a dos preguntas. Una es, ¿dónde se establecen y cuáles son los criterios para elaborar los horarios en los colegios de educación infantil? Y también cuáles son los criterios de elección de horarios y tutorías en el cuerpo de maestros, en realidad referidos a los criterios de prioridad. Lo primero que vamos a aclarar es cómo vamos a desarrollar. Bueno, mi nombre es Fernando, estoy en la sede de este CLM en Ciudad Real y me pongo a disposición de todos vosotros desde este momento para poder aclarar todas las dudas que tengáis. Como sabemos que muchas dudas van a ser particulares y no son de tipo general, hemos habilitado un correo a través del cual podréis escribir vuestras dudas que tengáis. Vamos a ver. A ver. Bueno, lo primero, para hacer referencia a los horarios en educación primaria, nos tenemos que referir a que existe un problema muy evidente, que es la dispersión normativa en educación primaria en el tema de horarios. Tenemos en realidad 7 normas sobre las cuales se construyen los horarios de la etapa de educación infantil y primaria y evidentemente esto complica mucho el poder construir un horario bueno, que cumpla todos los requisitos legales. Por eso conviene, a la hora de tener el horario de cada uno de los funcionarios, tener claro cuáles son los horarios que existen en educación y cuáles son los horarios laborales que tenemos. En nuestro caso, tenemos que hacer una separación muy clara entre el horario general del centro, que es independiente del horario que tengo yo como funcionario. En este caso, el horario del centro es el horario de apertura de todas las actividades que desarrolla el mismo. Y en cuanto al horario nuestro, que es diferente también del horario de los alumnos, que son 25 horas lectivas los que permanecen los alumnos, nuestro horario es diferente. Tenemos un horario de funcionarios que, como podéis ver en esta tabla, en la página, en la columna completa, nuestro horario total de horas lectivas y complementarias son 37 horas 30 minutos semanales. De este horario, de 37 horas y 30 minutos semanales, tenemos que distinguir dos bloques, que son las 25 horas lectivas y las 4 horas complementarias. Ahora explicaremos cada una de las horas que tenemos y cuál es la diferencia entre estas. Tenemos, bueno, 4 horas complementarias, he dicho, de permanencia en el centro, y luego tenemos 8 horas 30 minutos de libre disposición, para completar las 37 horas 30 minutos. Bueno, a continuación tenéis en esa tabla las diferentes jornadas según, los diferentes números de horas según las jornadas que tenga que desarrollar el funcionario, ya que no todo el mundo desarrolla jornada completa. Hay gente que desarrolla medias jornadas y tercios de jornadas e inclusive 2 tercios. Bueno, pues ahí tenéis un poco de forma general y ahora iremos explicándolo. Lo que sí quiero matizar desde este primer momento es que dentro de toda esta normativa farragosa que os iré desgranando y que intento en la presentación explicaros y condensaros para que tengáis una visión más general,
Hay unas instrucciones que se publicaron del 16 de junio de 2021, o sea, la resolución del 16 de junio de 2021, que recogía las instrucciones para el curso 2021-2022 en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Dictaba las instrucciones para este curso. Y en la instrucción 9ª figura el horario del profesorado. Y básicamente hace referencia a que el horario intenta ser presencial en nueva normalidad. El cumplimiento del horario del profesorado será presencial en el centro. Y se realizará este mismo horario teniendo en cuenta cualquiera de las circunstancias que se pudieran dar. Estamos en situación de pandemia y por tanto se pueden dar horarios no presenciales, presenciales o semipresenciales, ¿vale? Pero no varía y eso hay que aclararlo. Otra cosa muy importante, antes de proseguir con el tema de los horarios del profesorado, es tener en cuenta que los horarios se aprueban en los centros, según la LOMLOE, y bueno, estos horarios pasan después a ser supervisados por el servicio de inspección. Este servicio de inspección tiene que dar la aprobación también a estos horarios y el visto bueno, los informa, hace un informe de los mismos. Por tanto, es importante tener en cuenta esto también, ¿vale? Otra cuestión importante referente a los horarios es que como este horario es nuestro horario laboral, también de la supervisión del cumplimiento del horario, la inspección es la encargada a través de los informes de los partes de falta que emiten los centros. Por tanto, también tiene una connotación de cumplimiento de trabajo. Eso también tenemos que tenerlo muy en cuenta. No olvidemos que en el marco de las competencias que tiene el servicio de inspección está la supervisión del cumplimiento del trabajo del profesorado, ¿de acuerdo? Por tanto, tenerlo muy en cuenta. Bueno, y una cosa también que tenemos que tener en cuenta del horario del profesorado es que he dicho que no todo el mundo desempeña jornadas completas, hay gente que desempeña medias jornadas, con lo que hemos de aclarar que en la propia resolución a que he hecho referencia anteriormente de inicio del curso, se indica que el horario de las personas que están en jornada parcial podrá ser condensado o acumulado en 4 jornadas. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta para el tema de las jornadas parciales. Bueno, ahora lo veremos más adelante. Ahí lo tenéis. El horario del profesorado, los equipos directivos, a la hora de confeccionar el horario del profesorado de jornada parcial, regruparán las horas lectivas y complementarias en un máximo de 4 días, siempre y cuando las horas asignadas a la materia sí lo permitan. Esta coletilla es la que hay que tener en cuenta, porque no todas las materias es posible, pero hay que intentar hacerlo, ¿de acuerdo? Bueno, en cuanto a las horas de trabajo del profesorado, como ya hemos visto, tenemos, según la orden de 2 de julio de 2012, que es la que, digamos, va a regirnos de manera general durante esta charla, bueno, pues las horas lectivas son 25, las que tenemos que desarrollar en jornada completa y bueno, dentro de las horas lectivas ahí también se pueden acumular una serie de funciones, que ahora las iremos viendo a lo largo de la exposición. Y en función de la organización del centro, pues la jefatura de estudios asignará esas funciones que se desarrollarán siempre en horario lectivo. Y bueno, también las horas de dirección que iremos viendo. Lo que sí me gustaría decir es que dentro de la normativa que acabo de citar, la orden de 2 de julio de 2012, hay un artículo al inicio que dice que lo que no esté contemplado en esta orden se le aplicará a partir de la normativa supletoria, en este caso la orden de 29 de junio de 1994.
a la cual haremos referencia posteriormente, porque es donde se refleja el orden de elección o cómo se elige en los centros de educación infantil y primaria, cómo se eligen los horarios o cómo se eligen los grupos, ¿vale? Bueno, más cosas referentes al tema del horario es que el horario de 25 horas lectivas está aplicándose desde el desarrollo del decreto 91/2014, que modificó otro decreto en el cual, a través del acuerdo marco, el profesorado de educación primaria tenía un menor número de carga lectiva, tenía 23 horas. Se pasó a partir de este decreto a la anulación de, bueno, el decreto 277, y esta modificación se pasó a la aplicación de las 25 horas, se sumaron 2 horas más, pero anteriormente había 2 horas menos, que al igual que en secundaria había otras 2 horas menos, actualmente son 20 y ahora y tenían 18. Y esto también es importante porque dentro de lo que el sindicato quiere reivindicar están este tipo de cuestiones. Bien, otro aspecto muy importante a tener en cuenta y que son salvedades dentro de los horarios y excepciones dentro de los horarios generales del profesorado de educación primaria, es que en educación primaria hay profesorado itinerante y profesorado compartido. Este profesorado se rige a través bueno, se rige para la reducción de horas lectivas, se rige con la aplicación de un acuerdo bueno, que es antiguo, pero es el que se viene aplicando, el acuerdo de itinerancias, y que indica el número de kilómetros de desplazamiento semanal que tienen estos profesores y el número de horas de reducción por hacer estos kilómetros. Es una compensación que puede ser en kilómetros, en horario, o se puede renunciar a esta compensación y pedir una compensación económica. ¿De acuerdo? Esto se suele pedir al final del curso, de un curso para el inicio del otro. Para profesorado interino, como si no han tenido vacante, lo pueden pedir a partir del mes de septiembre, cuando tomen posesión, el cambio de la reducción horaria por una compensación económica. Bueno, pues ahí tenéis un poco la tabla, en maneras generales, no vamos a extendernos en cada uno de los detalles, pero ahí tenéis la tabla. Por ejemplo, si yo hago entre 0 y 70 kilómetros, tengo 3 horas de reducción semanales en mi horario, de horario lectivo, y la equivalencia en periodos de 45 minutos son 4. Entonces, se le aplicarían 4 horas de reducción a una persona que haga entre 0 y 70 kilómetros. Bueno, pues este es un ejemplo para que ir viendo cómo en educación primaria hay una serie de cuestiones muy, sobre todo en zona rural y en CRAS, donde hay mucho profesorado itinerante, y del profesorado compartido una cuestión, y es que tienen una hora, cuando comparten centro, tienen una hora de reducción dentro de su horario, que es el compartido es dentro de la misma localidad, a diferencia del itinerante, que son localidades diferentes. Bueno, pues visto que el horario, en horario completo, vamos a hacer una referencia general al horario completo para seguir una línea de trabajo. Tenemos 25 horas lectivas, vamos a ir desgranando en qué se utilizan, en qué se pueden utilizar esas horas lectivas. En primer lugar está la docencia directa. Sabéis que en educación primaria, y lo he citado con lo del acuerdo de itinerancias, existe la posibilidad de tener periodos de 45 minutos o 1 hora, ya que la orden de organización y evaluación de primaria pues así lo contemplaba, y los anexos que tenemos de horario, porque los horarios de primaria vienen en 4 anexos, según sea el centro bilingüe o no bilingüe, pues en estos anexos figura el desglose de cada una de las materias de los alumnos y la aplicación del horario de docencia directa. Bueno, pues tenemos un máximo 30 periodo de 45 minutos, que son 22 horas 30 minutos, porque todos los profesores de educación primaria, 22:30, y faltan hasta las 25 que habíamos dicho lectivas, faltan 2:30, son
las 2 horas y media de los recreos, ¿de acuerdo? Son 30 minutos de recreo diario, lo que ha de haber en los centros de primaria, de educación infantil primaria, vamos. Por tanto, salen las 25 horas. El número de periodos lectivos variará de 25 o 30 en función del anexo horario que se elija. O sea que los periodos lectivos, si hay centros que hacen horarios mixtos de 1 hora las primeras sesiones y 45 las segundas, tendrán un anexo u otro. Por tanto, el número de periodos lectivos varía en estos centros. Bueno, en cuanto a la función directiva, en la orden que os he citado, organización y funcionamiento, se publicó lo que se le asignaba a cada uno de los cargos directivos según las unidades. A partir de la modificación que salió de la orden de organización y evaluación de primaria, que es, bueno, y de la propia orden de evaluación y organización de educación primaria, se modificó el número de periodos que tenían los cargos directivos. Por tanto, ahí podéis verlo de manera general. En un centro con, por ejemplo, de 9 a 12 unidades, son 13 periodos lectivos, que son 9 horas 45 minutos o 10 horas para un cargo directivo, jefe de estudios, secretario, director. ¿De acuerdo? En cuanto a otros cargos que se realizan o se desempeñan en horario lectivo, están los coordinadores y profesorado de proyectos bilingües y plurilingües. En este caso tenemos el coordinador de un proyecto bilingüe o plurilingüe que dispone de 2 horas lectivas. Y además, bueno, ahí lo he puesto, que aunque no corresponde a este apartado, son 2 horas también complementarias. A sabiendas que uno de los periodos está dedicado a las reuniones semanales de coordinación de los complementarios. Profesorado que imparte disciplinas no lingüísticas, las DNL, de estos proyectos, debe disponer de los periodos según el número de horas que imparta o periodos que imparta. Hasta 10 periodos es 1 hora lectiva más una complementaria, que es la que van a dedicar a la reunión. El profesorado que imparta 11 o más periodos tiene 2 lectivas y una complementaria que dedicarán también a la reunión de coordinación. Y los docentes de lengua extranjera que imparten docencia al alumnado de proyecto bilingüe o plurilingüe, pues tienen 1 hora complementaria, también dedicada a las reuniones semanales de coordinación. No sé si lo he comentado, vamos a hacer un pequeño paréntesis en referencia al chat. Tened preferencia luego al correo que se os va a indicar ahí, porque es un correo específico para responder las dudas particulares que tengáis de horarios. Prefiero que lo hagáis por correo electrónico antes del chat, ¿vale? Para que utilicéis el chat con mesura. Bueno, seguimos en las horas lectivas de primaria. Han salido unas instrucciones este año referentes a los coordinadores de proyectos europeos Erasmus+, eTwinning y profesorado embajador de eTwinning de Castilla-La Mancha. Son las instrucciones del 23/7 de 2021 de la Dirección General de Inclusión Educativa y Programas, por la que establecía esta disponibilidad horaria de este profesorado. Entonces, lo que se ha hecho es calificar cada uno de o adjudicar a cada uno de los proyectos, a los coordinadores de proyectos, un horario. En este caso, hasta 30 movilidades de Erasmus+, una lectiva y una complementaria. Más de 30 movilidades, 2 lectivas y 2 complementarias. Y luego están los profesores de proyectos Erasmus+ de centros no acreditados. Estos anteriores eran centros acreditados como profesorado coordinador de proyectos Erasmus+. Y bueno, en los centros no acreditados de proyectos Erasmus+ aprobados durante el periodo 2014-2020 se le asigna 1 hora lectiva y 2 complementarias. ¿De acuerdo? Como veis, es complicadísimo el tema de los horarios porque hay, como os he dicho, muchísima normativa y muchísima dispersión en todo ello. Continuamos con esto. Los horarios de los proyectos Erasmus+, de centros participantes en consorcio Erasmus+, coordinados por la consejería, pues tienen 1 hora lectiva y 2 complementarias. El profesorado de proyecto eTwinning, que tenga una duración de un curso escolar, pues tiene una lectiva y una complementaria. El profesorado embajador de eTwinning de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, pues tiene 1 hora lectiva y 1 hora complementaria. Y luego hay más figuras que todo esto está entresacado de normativa. Por ejemplo, esta mañana ha llamado a la sede una persona
indicando el coordinador de formación cuánto tiempo se le asigna, cuánto tiempo lectivo. Y son 2 horas, como veis ahí. La segunda pregunta ha sido más complicada, porque preguntaba en qué normativa figura las funciones del coordinador de formación. Porque claro, ha mirado en la orden de organización y funcionamiento y no viene esto. Por tanto, hay que ir a buscar que cada una de estas figuras tiene una normativa específica. Concretamente, el coordinador de formación viene en la orden de 26 de julio de 2012 de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que regulaba la organización y funcionamiento de los órganos que forman el modelo de formación del profesorado de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Fijaros que cada una de estas figuras tiene normativa específica, con lo cual la complicación de los horarios, insisto, es mucha. El poder hacer un horario y sacar las funciones de cada uno de ellos. Bueno, en primaria tenemos también una figura que es el coordinador de equipo de nivel, que tiene una hora lectiva asignada en su horario. También tenemos el responsable de actividades complementarias y extracurriculares, que tiene una hora. El responsable de biblioteca, que también tiene una hora. Y todo esto lectivas, por supuesto. Y este año ha salido también otra figura nueva, que es el responsable COVID. Salió en la orden de 124-2021 por la que se regulaba la figura del responsable COVID. Entonces, esta persona para el desempeño de funciones tiene, según las unidades del centro, tiene un horario. En los centros de 1 a 14 unidades tiene una hora lectiva. En los centros de 15 a 29 unidades tiene 2 horas lectivas. En los centros de 30 o más unidades tiene 2 lectivas y una complementaria. Cuando los centros no están organizados por unidades jurídicas, la reducción horaria lo hacen por el número de alumnos, lo hace la consejería por el número de alumnos y le asigna, o el centro está así organizado según su proyecto educativo, se le asigna hasta 500 alumnos una hora lectiva, centros que tienen entre 500 y 1000 alumnos, 2 horas lectivas, centros de más de 1000 alumnos, 2 horas lectivas y una complementaria. Bueno, como veis, el desglose es enorme. Bueno, también tenemos... en cuanto a horas lectivas, el profesorado que asume la función de responsable de comedor escolar. A estos profesores se le asigna según el número de usuarios habituales del comedor, o sea, los que habitualmente comen y son 2 horas lectivas, y a partir de 60 usuarios, 3 horas lectivas, ¿vale? Y bueno, si hay aula matinal en el colegio y hay un profesor que está encargado de coordinar el aula matinal, se le añade un periodo lectivo. También hemos recogido también la figura del profesorado. Hay profesores, muy pocos profesores, pero hay algunos que son muy fanáticos de algún tipo de actividad, fotografía, diseño, deporte, y que realizan actividades extracurriculares fuera del horario lectivo y complementario. Estas son las extracurriculares. Y bueno, a estos profesores, según la duración y complejidad de la actividad, se le asigna por parte del equipo directivo 1 o 2 horas lectivas. ¿De acuerdo? O sea que un profesor, como podéis ver, puede también proponerse para realizar junto a la AMPA o por iniciativa propia, organizar una actividad cultural, deportiva o, en fin, o artística. Bueno, continuamos. También es horario lectivo el horario de orientación, de las tareas específicas que tiene la orientación, con plena dedicación al horario lectivo, o sea que en los centros de primaria los orientadores tienen más horario que en el centro de secundaria porque tienen 25 horas lectivas en este caso. En tanto que en secundaria el orientador tiene 20 horas. En cuanto a la coordinación de un proyecto de innovación, pues aquí hay tantísimos proyectos de innovación, podemos cogernos desde el Carmenta hasta el STEAM, hasta todo lo que se viene desarrollando, proyectos de lectura, en fin, todos los proyectos que se han ido aprobando a lo largo de los últimos años y que están vigentes en los centros. Y bueno, ¿cuánto tiempo le corresponde al coordinador de ese proyecto? Pues lo pone en la propia convocatoria. Ahí he puesto un ejemplo, responsable de formación de competencias STEAM, que tiene hasta 2 horas lectivas. Pueden ser 1 o 2, porque se pone hasta, son 1 o 2 en función de la implicación que haya en el centro, en el proyecto y demás. También está la figura del coordinador de prevención de riesgos laborales, que en este caso está regulado en la orden 31 de agosto de 2009, que era la que creaba esta figura, y tenemos en centros de 30 a 45 unidades 1 hora lectiva y centros de más de 45 unidades 2 horas complementarias. Perdón, 2 horas lectivas. Perdón.
Bueno, pues pasamos al segundo bloque. Nuestro segundo bloque de trabajo, después de todas estas funciones y dar las clases directas con alumnos, de estas horas de coordinaciones y demás, y dar clases con alumnos, tenemos una serie de horas complementarias. Estas horas complementarias vienen reguladas en los artículos 92 y 93 de esta orden que estamos siguiendo como esqueleto de esta presentación, que es la orden de 2 del 7 de 2012, que yo aconsejo que la tengáis. Aunque hemos de decir que bueno, ahora mismo se está realizando la modificación de todas las órdenes de organización y funcionamiento de todas las enseñanzas, porque con la aplicación de la LOMLOE va a cambiar el currículo y todo el desarrollo normativo de organización y funcionamiento de los centros, evidentemente. Entonces, están en proceso de elaboración. Y esto, pues, este curso va a estar vigente. Al siguiente ya veremos qué es lo que se va desarrollando conforme al calendario de implantación de la LOMLOE. Pero bueno, yo personalmente lo he preguntado esto a las personas responsables y me han dicho que están en proceso de elaboración. Bueno, quiero hacer también un pequeño paréntesis aquí, y es que otra de las reivindicaciones normativas, no sé si se ha dejado traslucir después de media charla que llevamos, y es que la normativa es tan difusa, tan dispersa, que impide que una persona cumpla perfectamente todas sus obligaciones y conozca todos sus derechos. Por tanto, desde Sindicatos TCLM sí que nos hemos comprometido con este tema y estamos trabajando para que la Administración realice normativas integradoras, textos consolidados y que nos den opción de conocer bien, como he dicho anteriormente, cuáles son nuestras obligaciones y cuáles son nuestros derechos y qué es lo que tenemos que hacer para cumplir nuestro horario, nuestras funciones y demás, y que todo esté integrado en una orden que recoja pues lo que ahora mismo estoy haciendo yo con 12 normativas que tengo aquí desplegadas. Bueno, después de este paréntesis continuamos con las horas complementarias y bueno, pues la distribución de las horas complementarias es una responsabilidad propia del equipo directivo y así le viene asignado por norma. Y bueno, tiene que estar de acuerdo con el proyecto educativo. En cuanto no solo al proyecto educativo, sino a las normas de convivencia, organización y funcionamiento del centro. Es decir, que tiene que estar siguiendo los pilares que sigue el centro. ¿Y por qué decimos esto? Pues porque algunas de las actividades que el centro realiza en horario complementario tienen que tener relación con su proyecto y desarrollo normativo interno en cuanto a organización, ¿vale? Ahora vamos a desarrollar este concepto. Bueno, en primer lugar, horas complementarias, función directiva y reuniones varias. El desarrollo de la función directiva, asistencia a reuniones de órganos de gobierno y de coordinación docente, bueno, pues esto se realiza en horario complementario. La asistencia a reuniones de tutores y tutoras de tutorías de familia también se realiza en horario complementario. Es decir, que esto es la tutoría, que se realiza en horario complementario y que en primaria, en esta propia orden, indica que se debe de realizar en un mismo momento. Es decir, que las familias tengan un mismo momento para realizar esta visita en el centro. Bueno, pues ahí tenéis atención a familias por parte del tutor y resto de profesores del equipo docente, calendario y horario que deben estar expuestos, siempre buscando un mismo momento, aunque ya sabemos que hay que tener flexibilidad a la hora de atender de forma puntual cualquier problema dentro del horario presencial del profesorado. En cuanto a la participación en consejos escolares de localidad, bueno, pues sabéis que aunque son figuras que hay que potenciarlas porque no están funcionando de manera permanente, sí que existe un consejo escolar de localidad en localidades al menos grandes donde hay profesores que son representantes del sector profesorado y bueno, pues estos profesores que asisten a estas reuniones, aunque sea a las 8 de la tarde, tienen derecho a reducirse del horario complementario el tiempo que requiera la asistencia a esas reuniones durante el mes en que se produzca la convocatoria de las mismas. Por ejemplo, nosotros hemos tenido a una persona en una localidad grande de la provincia que ha tenido que asistir porque había unos cambios, querían hacer una actividad de ese ayuntamiento, la proponían al consejo escolar y demás, y para unificar horarios en la localidad y demás. Y bueno, pues esta persona tuvo dos o tres reuniones, no residía en la misma localidad
y se le concedieron las horas de desplazamiento más las de la reunión, ¿vale? Como horario complementario, de cómputo mensual, por cierto. Actividades extracurriculares y biblioteca también se realizan en horario complementario, colaboración del Departamento de Actividades de Extracurriculares y Complementarias, de biblioteca, colaboración en la utilización didáctica, el desarrollo de la hora de lectura, o sea, todo lo relacionado con este ámbito. También se realiza en horario complementario el fomento de la convivencia, la atención a la diversidad, tutoría y orientación en cuanto a promoción de la convivencia en el centro, organización y desarrollo de medidas de respuesta de diversidad, actuaciones específicas de tutoría y orientación, en fin. Referente a la formación e innovación, también podemos hacer en horario complementario formación en el propio centro, participación de actividades de formación e innovación realizadas en el centro. En cuanto a materiales, coordinación y preparación de materiales curriculares es otra de las actividades que en vuestro horario tiene que figurar, coordinación y preparación de materiales. Es una de las cosas más habituales que figuran en los horarios de educación primaria. Y luego está la tutoría de las prácticas. ¿A qué se refiere la tutoría de las prácticas? Porque no sé, me parece que mucha gente no lo tiene muy claro. Hablamos de prácticas de los graduados de magisterio que hacen sus prácticas. No hablamos de funcionarios en prácticas. Y esto se compensa con una hora complementaria, ¿vale? Hay una tutoría de prácticas que se tiene que realizar en horario complementario, su realización. Porque las prácticas de profesorado, en funcionario en prácticas, estas se realizan con una compensación de 5 créditos actualmente, que es otra de las posibles reivindicaciones del STEC, que se le dé un tiempo horario. En cuanto a la organización de actividades y recreos, pues fijaros, en esta orden se contempla que el profesorado realice actividades o programas deportivos organizados por la Dirección General con la competencia en deportes, y estos maestros que coordinan estas actividades durante los recreos tienen una reducción de 2 horas complementarias. Son programas específicos, no programas del propio centro, sino específicos de la Dirección General de Deportes, ¿vale? Entonces, si desarrollan estos programas en el propio centro con actividades y recreo, actividades deportivas que se realicen aunque sea el sábado, se le compensa con horario complementario. Y también en recreos, en algunos centros se realizan actividades en recreos organizadas también por esta Dirección General. Son cosas que a veces en los centros no se desarrollan mucho y son poco conocidas. Respecto a la coordinación de prevención de riesgos laborales, además de las horas que os había citado, horas lectivas, también tienen una compensación complementaria. Y en los centros que tienen de 1 a 14 unidades, el responsable o coordinador tiene una hora complementaria, además de la lectiva. Y bueno, en los centros de 15 a 29 unidades tienen 2 complementarias, en 30 a 45 unidades 2 horas complementarias y centros de más de 45 unidades, 1 hora complementaria. Respecto a lo que se había comentado anteriormente, que los centros tienen la posibilidad de aplicar en el horario complementario algunas de las actividades propias que realizan, he puesto o se ha consignado aquí en la presentación cualquier otra actividad establecida en las ENCOF, normas de convivencia, organización y funcionamiento, y en la PGA, que el director asigne al profesorado. No olvidemos que aquí hay, muchos centros de primaria, o algunos centros de primaria, mejor dicho, tienen programas muy específicos, por ejemplo, comunidades de aprendizaje, y que se puede establecer un horario complementario de coordinación del propio programa de actividades propias que se tengan en este, por estar adheridos al programa de este tipo de centros. Entonces, es importante que los propios centros, en apoyo a su idiosincrasia, dediquen parte del horario complementario a cuestiones propias de su estructura, funcionamiento, proyecto educativo, en fin, es muy importante. Bueno, pues ahí os he puesto una reseña del artículo 84 de la Orden de 2 del 7 del 2012, donde se cita que pueden tener esta consideración de
de horario complementario, reuniones de órganos colegiados de gobierno, junta de profesores, actividades de preparación y elaboración de materiales, formación permanente, atención a biblioteca, atención a familias por parte del profesorado, tutorías con familias y, en fin, siempre que se realicen en momentos distintos a los recogidos en el horario general de los centros. Entonces, esto lo que viene en muchos casos, cuando se realiza fuera del centro, a contemplarse dentro del horario de cómputo mensual. Bien, en educación primaria hay que citar otras consideraciones horarias que vienen recogidas en esta orden de 2 del 7 de 2012. Y bueno, pues en primaria está claro que bueno, en el uso de su autonomía organizan el horario complementario de profesorado los centros de primaria para atender la tutoría de familias, tareas de coordinación y tareas de órganos colegiados. Esto hay que tenerlo claro, que en ese horario es cuando se realizan las reuniones. Lo digo porque, bueno, hay equipos como el equipo de orientación y apoyo que en ocasiones se reúnen fuera del horario complementario cuando no es así, cuando restan tiempo de atención al alumnado y no puede ser así. Debe ser en horario complementario, sin alumnado. Este tipo de reuniones de coordinación siempre que sea posible y de manera general en horario complementario. Respecto al horario compartido, ya os lo he dicho, cuando se comparte dos centros, las horas complementarias del profesorado deben ir en proporción al tiempo en que se distribuya su horario en cada uno de los centros. Es decir, si yo como profesor compartido tengo 2 días en un centro y 3 días en otro, el horario complementario debe ir en función siempre de que tengo que tener mayor tiempo en el centro que ocupo o que desempeño mayor tiempo lectivo, ¿de acuerdo? Los puestos itinerantes que habíamos citado, pues lo he citado anteriormente, lo de o bien reducirse el horario en función de las tablas que figuran en el acuerdo de itinerancias, o bien hacer uso de la solicitud del cobro de esta itinerancia. Luego, también existe la posibilidad de que el profesorado mayor de 55 años disponga de una reducción en su jornada lectiva con la correspondiente disminución proporcional de sus retribuciones. Esto es una cosa que anteriormente no se producía y con la anulación del acuerdo marco en el decreto 277 que lo anuló, el acuerdo marco, que es un acuerdo que recogía bastante progresos para el profesorado de educación infantil y primaria, pues con la supresión de este acuerdo marco, lo que antes se hacía cargo de la administración de esta disminución proporcional de horario de los mayores de 55, ahora va del bolsillo de las personas que quieran reducirse ese horario. Bueno, ahí vienen los plazos cuando se tiene que pedir, pero bueno, en cualquier caso podéis preguntar en las sedes. Respecto a la reducción horaria, aquí hablamos cuando hablamos de reducción horaria, hablamos de que exista una motivación recogida por la normativa, en este caso la actual normativa que recoge este tipo de situaciones y permisos, reducciones, es el Plan Concilia 2 de Castilla-La Mancha. Os indico que una persona que tenga razones de guarda legal o cuidado directo de un menor de 12 años, de persona mayor que requiera especial atención o de una persona con discapacidad a nuestro cargo, que no desempeña actividad retribuida, pues tenemos derecho a la reducción de la jornada de trabajo con una disminución proporcional de las retribuciones. Entonces se puede reducir la jornada en un porcentaje o en 1/3, 2/3, en fin, según tengamos nuestras necesidades para cubrir estas atenciones sociales, digamos, o familiares. Entonces, esto es una cuestión que se puede solicitar en la Delegación de Educación, a sabiendas de que la reducción, cuando habla de reducción proporcional del salario, hay que tener en cuenta que es la reducción proporcional no solo del salario, sino de las pagas extraordinarias, con lo cual supone un amplio coste
o amplio bocado en nuestro sueldo. Otra consideración importante que hay que tener en cuenta es que los profesores tenemos derecho a 7 días lectivos para formación, para el desarrollo de actividades de formación. Entonces, bueno, esto requiere un proceso de solicitud al centro, en el centro, donde se realiza, indicando la matriculación en un curso y bueno, la actividad del curso, cuando se desarrolla, todo esto. Y bueno, debe contar con el informe y el visto bueno de no solo de inspección, sino de la dirección del centro, es decir, que queden cubiertas debidamente las necesidades del centro y programado el trabajo para los alumnos, ¿vale? Pues ya sabéis, 7 días de formación de los cuales podéis disponer, sin deducción de retribuciones. Bueno, pasamos a otro de los temas complicados de estas etapas, como es la definición y organización de los grupos. Bueno, pues esto también se recoge en la orden de 2 del 7 del 2012 y la orden de 5 del 8 del 2014, que regulaba la organización y evaluación de la educación primaria. En primer lugar, vamos a hacer referencia a los órganos de coordinación docente, que son, bueno, en primer lugar, los tutores continuarán con el mismo grupo de alumnos, un mínimo de 2 cursos académicos y un máximo de 3. ¿Qué quiere decir esto? Pues que a la hora de asignar los grupos, el tutor debe continuar con el mismo grupo, ¿vale? En primaria. Y garantizar que el tutor permanece con el mismo grupo de alumnos en quinto y en sexto. Esto es importante de conocer a la hora del reparto de los grupos. Por tanto, entre 2 y 3 cursos como máximo, y garantizar que en quinto y sexto tenemos continuidad de tutoría. En cuanto a los equipos de nivel, ya sabéis que se designan los coordinadores de equipos de nivel por parte del director a propuesta del jefe de estudios, oído el equipo de nivel. Esto es una pregunta que nos han hecho repetidas veces a lo largo de esta semana, que cómo se elegían los coordinadores de nivel, porque el coordinador de nivel no tiene un sueldo específico, pero sí puntúa en el concurso de traslados. Y bueno, pues hemos estado explicando cómo se designan por parte de la dirección del centro siempre. En cuanto al tema de quiénes son las personas idóneas, lo refleja la normativa, y deben ser los maestros que imparten docencia en el curso respectivo y preferentemente que ejerzan tutoría o que tengan destino, y bueno, y si tienen destino definitivo y horario completo en el centro. Esto es importante, estas 3 características: tutor, destino definitivo y horario completo, preferentemente. Respecto a cómo se cesan, pues se cesan por renuncia motivada, es decir, que yo renuncio por escrito ante el director del centro explicando las razones, que tengo un problema familiar, tal, me impide, tal, o porque te revoque el director, es decir, te cese mediante un informe razonado y previa audiencia al interesado. En la disposición transitoria primera figura que se continuarán aplicando las disposiciones que hay en la orden de 2 del 7 al 2012, porque acordaros que la orden de organización y evaluación es del 14, son 2 años después, pero hace referencia a esta orden anterior porque os he dicho que era el esqueleto sobre el que se construía la organización y el funcionamiento de la educación infantil y primaria. Bueno, continuando con esta misma orden, de 2 del 7 al 2012, os indico que la asignación de grupos y cursos ha de seguir lo que nos preguntábamos al principio: ¿cómo se eligen? ¿Cuáles son los criterios para asignar los grupos? Pues en primer lugar, la orden cita claramente criterios pedagógicos acordados por el claustro y establecidos en las ENCOF, normas de convivencia, organización y funcionamiento del centro. Entonces, es muy importante que los centros esto lo tengan escrito. ¿Y cuáles son las asignaciones que va a hacer el director? Pues el director siempre va a recibir la propuesta del jefe de estudios para asignar cursos y grupos, lo va a asignar él y va a garantizar la continuidad del tutor. Pues bueno, ahí pone a lo largo de todo el ciclo, desaparecieron los ciclos, los 2 años de continuidad o 3 es lo que tenemos que leer ahí.
y si no es posible, pues realizar el informe motivado a la inspección para explicarle por qué no continúa el tutor. Y también lo que tendrá que hacer el director es impulsar la coordinación, la incorporación del profesorado definitivo en el centro a tutorías del primer ciclo. Es decir, que se rote de primer ciclo a sexto de primaria. En cuanto a la elección de los grupos, pues aquí nos tenemos que ir, fijaros, a la orden de 29 de junio de 1994, porque es la normativa supletoria. ¿Y qué nos dice esta orden? Pues que el director asignará los grupos siguiendo el orden de, en primer lugar, miembros del equipo directivo, es decir, que eligen ellos primero porque son los miembros del equipo directivo que tienen que acomodar su horario en primer lugar. Después, los maestros definitivos, dando preferencia, o como pone en la orden, la prioridad a la antigüedad del centro. Preferencia, antigüedad en el centro, a diferencia de en secundaria, que es antigüedad en el cuerpo, pero en primaria, antigüedad en el centro. Y me han preguntado esta semana una cosa, me decían en un centro de Ciudad Real Capital, había una persona que había llegado definitiva por una especialidad y concursó 2 años después por otra y se la dieron la plaza en el mismo centro por otra especialidad. Y me decía el director que qué antigüedad tenía esa persona, desde cuándo se le cuenta la antigüedad, a la hora de ordenar el profesorado del centro para pedir grupo. La prioridad es la antigüedad en el centro. Pues mirando las sentencias de tribunales, se vio que el criterio de prelación era evidentemente la antigüedad en el centro sin tener en cuenta el cambio de especialidad, sino desde que se es profesor con destino definitivo en ese mismo centro. Entonces, esta persona que llegó por infantil y luego se cambió a primaria, tiene la antigüedad por ser propietaria definitiva en ese centro desde que llegó al centro, sin contar el periodo que estuvo una especialidad ni otra, sino desde que llegó la primera vez al centro, ¿de acuerdo? Esto lo digo porque suele darse muchas veces esta duda. En cuanto a el segundo criterio, es la antigüedad en el cuerpo. Si hay empates, se dirime la prioridad por la antigüedad en el cuerpo. Y luego, después, si hay problemas porque haya empate, ¿cómo desempatamos? Porque tenemos la misma antigüedad en el centro, llegamos en el mismo concurso, llegamos, somos del cuerpo, entramos los dos en la misma posición. ¿Cuál es el criterio de desempate entre esta persona y yo? Que entramos con la misma antigüedad del centro y del cuerpo, pues el criterio de desempate es el año en que se convocó el procedimiento selectivo a través del cual se ingresó en el cuerpo y la puntuación por la que resultó seleccionado. Es decir, que sacó más puntuación en el procedimiento selectivo, el mejor número. Bueno, pues es ese que tiene más antigüedad en el cuerpo y en el centro. Respecto al resto de profesores, diferentes grupos de profesores que vayan llegando, pues provisionales, que llegan porque vienen por concursillo, por no sé qué, por desplazados, por tal, pues los maestros provisionales se dirime su prioridad por la antigüedad en el cuerpo. Vuelvo a ceñirme a la orden de 29 de junio de 1994, que es la normativa supletoria y que no lo cita en la orden que estamos trabajando a lo largo de toda la presentación. Por tanto, es la antigüedad en el cuerpo. La antigüedad en el cuerpo. ¿Y qué ocurre con el profesorado interino? ¿Quién tiene más antigüedad? Esta mañana he hablado con un departamento, han puesto además el teléfono en manos libres, porque trataban este tema porque había una profesora que tenía menos antigüedad en el cuerpo, pero más antigüedad en el centro, y había otra que era lo contrario tal, y no llegaban a un acuerdo a la hora de elegir los grupos y demás. Entonces, está claro, el profesorado interino es porque cada año se les asigna un destino nuevo. Si da la casualidad que es el mismo, pero es un destino nuevo. Entonces, en el orden en que lleguen provisionalmente en el centro, es decir, en el orden que han llegado, ¿quién es el primero que se le ha asignado? Al primero de la lista.
o al número 3 y después al número 20. ¿Quién es más antiguo en ese centro? El interino que está en el número 3 de la lista, más antiguo que el que está en el número 20, aunque sean, bueno, de la misma lista y todo. Bueno, pues hay que tenerlo esto muy claro. Ante cualquier tipo de dudas, o si veis que algo se ha producido mal en vuestros centros, aunque los horarios estén hechos, los horarios todavía no se han enviado al servicio de inspección, porque se enviarán a lo largo de la primera quincena y podéis hablar y, bueno, pues presentar vuestros requerimientos ante la dirección, jefatura de estudios y demás. Tener claro que es muy importante también esto, que lo tengáis claro, el apoyo normativo, que tenéis la razón porque la normativa os la da, no por cualquier otra cuestión. Y en este caso, por el respaldo que os ofrece un sindicato como es este CLM. Bueno, en primaria no hemos dado respuesta a todos los maestros, a todas las personas del cuerpo de maestros, y nos hemos ceñido en primaria, porque hay muchos maestros que no están trabajando en CEIPS, ni en CRAS, como es el caso que os voy a contar, pero hay maestros en la ESO, hay maestros en adultos, hay maestros en equipos de atención educativa, hospitalaria y domiciliaria, en fin, que hay muchos maestros con horarios diferentes y con aplicaciones diferentes. Por eso no siento que no se va a poder dar respuesta a todo porque es amplísima el desarrollo de cada una de las normas y cada una de las etapas y cada uno de los programas y cada uno de los equipos. Por tanto, cualquier cuestión que tengáis, gente que penséis que no estamos dando respuesta, os ruego que me la hagáis llegar a través del correo que se está facilitando, que se va a facilitar por parte de mis compañeros en el chat. Pero dentro de la gama general de la educación infantil y primaria, pues hay una peculiaridad muy importante que son los colegios rurales agrupados, y en estos colegios rurales agrupados hay algunas peculiaridades. ¿Y cuáles son estas? Pues en primer lugar, quiero hacer referencia a que antes de constituirse un CRA se forma por varios centros de diversas localidades que existían previamente. Entonces, quiero decir que el criterio este que decíamos de la antigüedad del centro y tal, el CRA se ha creado nuevo, pero es que antes había gente en esa localidad. Entonces, para el profesorado que estaba antes en esa localidad, que al conformarse el CRA se llaman secciones, que estaban antes de la constitución del CRA, prevalece a la hora de elegir si eligen esa sección, tienen más derechos, o sea, prevalece su derecho sobre esa sección, porque, aunque sea independiente de la antigüedad que hemos citado, porque ellos estaban ahí antes y la normativa defiende la estabilidad del profesorado. Eso sí que os lo quiero decir. Y hay una norma que desarrolla esto en la propia orden de conformación de los CRAS en Castilla-La Mancha. Bueno, pues entonces tener claro que independientemente de la antigüedad, si yo estaba en esa sección antes, cuando era un colegio antes, y elijo esa sección, tengo prioridad, ¿vale? Eso lo tienen que ver los directores de los CRAS. Después, la prioridad de antigüedad en el cuerpo y de resultar necesario, se utilizarán como criterio de desempate el año que se convocó el procedimiento selectivo a través del cual se ingresó en el cuerpo, y también la puntuación por la que resultó seleccionado. Respecto a la asignación de tutorías y responsabilidades en los CRAS, se realizan igual que en los centros de educación infantil y primaria. Por parte del director se asignan de acuerdo con los criterios generales que están establecidos por el claustro, criterios pedagógicos suelen ser, o deben ser, mejor dicho, y en las ENCOF del centro, las normas de convivencia, organización y funcionamiento. Y teniendo en cuenta siempre las peculiaridades organizativas de los centros. ¿Por qué digo esto? Pues porque, a ver, el que conoce un poco la provincia de Ciudad Real sabe que hay, bueno, y conoce un poco la enseñanza, sabe que hay un CRA, por ejemplo, Horcajo, Anchuras, Navalpino. Anchuras es una localidad que tiene una carretera excesivamente peligrosa. Decimos carretera porque, por decir algo. Entonces, el propio centro, en este caso, puede o podría haber recogido en sus normas y sin ningún tipo de problema que las personas de la sección de Anchuras pues tuviesen, en lugar de la coordinación semanal, la coordinación quincenal, por ejemplo. Es un ejemplo que pongo y que puede venir bien para que entendáis esto.
o bien porque el centro es una comunidad de aprendizaje y tiene una serie de actividades que tiene que hacer, o un CRA que tiene unas distancias pequeñas y ambos se reúnen de manera cada 2 días por una cuestión que realizan propia del CRA, en fin. Luego, respecto a la concepción del horario lectivo, el centro deberá prever el menor número posible de desplazamientos del profesorado itinerante. Esto es muy importante porque hay que saber la importancia del profesorado itinerante, profesorado que yo creo que está minusvalorado, que durante el recreo, cuando el resto de profesores están tomándose el café, excepto el profesorado de guardia, pues ellos están desplazándose en invierno, en verano y tal, y poniendo en riesgo sus vidas en la carretera y poniendo su vehículo a disposición de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes. Y es un profesorado que tenemos todos que apoyar y bueno, desde estamos convencidos de que tenemos que darle mayor apoyo por parte de la institución educativa, de la propia consejería y de los propios centros a estos profesores y profesoras que están de manera más sacrificada del resto, ejerciendo sus funciones. Bueno, pues intentar evitar que los desplazamientos sean gratuitos y absurdos. Acumular en la medida de lo posible las sesiones que tengan que realizar en otros centros y los periodos lectivos y las coordinaciones. Bueno, respecto al desplazamiento de estos profesores, os he dicho que será preferentemente en los periodos de recreo. Y bueno, pues el resto, como ellos, el recreo es obligado para todos los profesores, el cuidado del recreo, aunque se pueden establecer turnos, pues ellos no están obligados a, si no es imprescindible, a hacer los recreos, ¿de acuerdo? Porque se desplazan. Bueno, habrá 1000 dudas, cada uno tendréis muchísimas cuestiones que preguntar. Evidentemente, tenemos lo primero, el correo que os hemos facilitado o que os facilito yo ahora. El correo es dudas-medio, asamblea-medio, horarios, @este-medio-clm.com, donde podéis escribir todo aquello bueno, las dudas que tengáis. Y bueno, pues indicaros que aunque los horarios se van a grabar en Delfos, aún es momento para poder realizar las modificaciones pertinentes si no se ajusta a la norma. Entonces os indico esto y que lo tengáis muy claro. Y que sepáis que vuestra presencia en el centro será de 29 horas, 25 lectivas y 4 complementarias, y el resto es horario que tiene que dedicar el profesorado en casa a otro tipo de funciones, programación, preparación de las clases y demás, y que lo iremos viendo cómo lo van desglosando en el próximo desarrollo normativo que haga la consejería. Por mi parte, si no tenéis